porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 12 y 13. Bienvenidos. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a tener un estudio y ahora vamos a estudiar Primera de Corintios, el capítulo 2, ¿no? Y vamos a leer el versículo 16. Gloria sea Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre Santo, bendice, Padre maravilloso, cada corazón que va a escuchar esta palabra. Bendícenos, Padre Santo, para que nosotros podamos ministrarla, enseñarla, pero también recibirla y poderla enseñar de tal forma de que sea clara en la mente y en el corazón de cada persona que la escuche, y que la palabra venga y haga la obra por la cual tú la has enviado, Padre Santo, y todos seamos bendecidos, y esta palabra haga algo fuerte, algo bonito en nuestra vida, y haga la transformación de nuestra vida para que podamos vivir en ti, Padre Santo, el único que tiene vida en sí mismo y el cual nos da vida a cada uno a todos nosotros y cada uno de nosotros. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, yo le doy gracias porque el Señor nos ha concedido que tengamos oídos para oírlo, para poder oír de su palabra. Todavía la palabra está derramada para que nosotros podamos escucharla, para que nuestro corazón vuelva y nuestra vida vuelva a ser la vida que Dios quiere que sea, que nos hace mucha falta en este mundo en donde hay tanta confusión, donde hay tanto dolor, tanta tristeza. La palabra de Dios está cayendo en el mejor de los tiempos, todo tiempo de la vida del hombre. Cuando Dios se manifiesta en la vida de nosotros, es el mejor tiempo para nosotros, ya sea en tiempos de paz, pero mucho más en tiempos de tribulación. La palabra de Dios viene a hacer la diferencia, porque esa palabra salió de la boca de Dios y Dios la envió para hacer algo nuevo en nosotros. Nuestra vida cansada, Él vino para el reposo, una vida descansada, para que Dios reconstruya lo que está destruido, y la vida de cada uno de nosotros vuelve a ser una vida que tenga sentido, una vida motivada en el Señor, una vida motivada en sí misma, porque el Señor es el que la está reconstruyendo. Una vida en donde la ilusión vuelve a tomar su lugar, en donde los anhelos vuelven a acomodarse, alineados por Dios. Por eso aquí la Escritura nos dice, como una pregunta, pero es que esto es un tema para preguntarnos, para reflexionar. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie. Nadie. Nosotros no la conocimos, la mente del Señor. No tenemos la capacidad como para conocer esa mente del Señor y poder instruirle a Él. Por eso dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Somos incapaces de instruirnos a nosotros mismos. Muchas de las veces no tenemos respuestas para muchas cosas y nos sentimos desalentados, desilusionados. Y Dios quiere venir a cambiar eso en nuestra vida. Si todavía en esta vida hay esperanza, es porque el Señor siempre ha tenido el control de las cosas en esta vida. El enemigo solamente vino a matar, hurtar y destruir, pero Dios vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso que aun cuando nosotros no conocemos al Señor, la vida que Él nos concedió todavía y que fluye por nuestro cuerpo, nuestra sangre fluye por nuestro cuerpo y riega todo internamente,
llega a las partes vitales como cerebro, los órganos, todos los órganos por las vías que son vitales como que trabajan para eso, y el corazón y todos los demás órganos, para que todo sea revitalizado, para que nosotros podamos vivir la vida todavía en esa tierra, en conciencia de existencia. Porque si usted aprende, es porque el Señor está en control. Aun cuando usted aprenda el conocimiento secular, quiero decir, el conocimiento de lo que se nos enseñan en las escuelas, allá afuera, ciencias políticas, ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, todo tipo de conocimiento que se encuentra aquí, aún filosofía. Los grandes filósofos antiguos aprendieron los principios de una existencia, de cómo motivar su alma, nuestra alma, para que podamos vivir una vida más satisfactoria en esta tierra. Y todo eso es porque el Señor, al dejar la vida y que el hombre no muriese en el Edén, por la misericordia de Dios, y él continuaba su vida física, esa vida que él le concibió al hombre también venía como él creó al hombre, para ser un ser inteligente, para ser un ser que tuviera el conocimiento de lo que es bueno. Y ese conocimiento de lo que es bueno, el hombre no lo perdió. Lo que el hombre perdió fue la capacidad para discernir conforme a un principio eterno y justo. Su capacidad se distorsionó para que la pureza del conocimiento del bien y del mal fuera un conocimiento agradable ante la presencia de Dios. Acordémonos que el hombre probó del fruto del cual Dios dijo que no lo comiese, porque el día de que el hombre iba a comer ese fruto, el hombre iba a morir. No lo comió por su propia iniciativa, aunque no fue obligado de una forma violenta a comerlo. Voluntariamente lo tomó y lo comió, sumido por las circunstancias. Y eso es lo que nos sigue pasando ahora a nosotros. Nos metemos en problemas por nuestra propia voluntad. No, muchas de las cosas en las que nos meten las circunstancias y la ignorancia, el límite de nuestro conocimiento de las consecuencias, o sea, de lo que es el bien y el mal. Es por eso que yo quería que el hombre adquiriera ese conocimiento sin su voluntad. Dentro de la voluntad de Dios, Dios quería instruirlo, capacitarlo, para que llegado el tiempo volviera y el hombre caminara dentro de la justicia de Dios, conforme a la capacidad de entender la justicia del mismísimo Dios. Ahora que el Señor envió al Señor Jesucristo para que nosotros volviéramos a la comunión con el Padre, una comunión perdida, fue para restaurar no solamente la estancia del hombre cerca de Dios, sino también fue para que el hombre adquiriera la sabiduría y el conocimiento de los principios y de la voluntad de Dios, para que el hombre adquiriera conocimiento del bien más que el conocimiento del mal, como lo está adquiriendo ahora en desobediencia. El hombre iba a tener conocimiento del bien y del mal, pero dentro de la voluntad de Dios, dentro de la enseñanza de Dios. Entonces ahora el Señor Jesucristo vino a enseñarnos la diferencia entre el bien y el mal. Ese conocimiento que el hombre dentro de la armonía y la comunión con Dios iba a ser recibido, ese conocimiento ahora el hombre lo viene a recibir dentro de la restauración, porque en el Edén había inocencia de culpa, había inocencia de pecado, en todas sus manifestaciones había la inocencia en donde no había rebeldía, no había desobediencia en el corazón. La más grande de las desobediencias, de las rebeldías, está en el corazón. Por eso nosotros nacemos con una naturaleza caída, con una rebeldía que en algún momento de nuestra vida se va a manifestar. Y tristemente se manifiesta en tiempos muy tempranos de nuestra vida. Nuestra desobediencia viene a manifestarse porque ya está allí la esencia de la rebeldía dentro de nosotros y de la desobediencia, esperando el turno, o sea, una rebeldía y una desobediencia potencial dentro de nosotros, para que cuando llegue el tiempo de que nuestro entendimiento vaya
siendo más ejercitado en cuanto a nuestra existencia en esta tierra, también se va manifestando esa rebeldía y esa desobediencia. Por eso que el hombre tuvo que ser echado fuera del Edén, porque en la misma palabra de Dios dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No se puede andar juntos. Aún los matrimonios no pueden andar juntos si no están de acuerdo. ¿Usted cree que en la realidad los matrimonios de nuestros tiempos, de todos los tiempos, principalmente ahora, en estos tiempos, en donde hay mucha rebeldía, donde hay mucha ignorancia de los principios de Dios, y ahora con la liberación femenina, siempre con el machismo del hombre, que siempre lo hubo, y cada uno pensando dentro de su área y muy diferente a la otra persona, cada uno en controversia en todo momento. Y es una controversia natural, es algo que lo tenemos por naturaleza. Ni la mujer ni el hombre quiere ser dominado por la mujer, y él dice, yo aquí soy el que mando, aquí se hace lo que yo digo, y lo demuestra en muchas formas equivocadas. La mujer dice, yo no me voy a dejar dominar. ¿Y qué pasa cuando la mujer dice que no se va a dejar dominar? Pues entonces empieza esa forma de vida en el hogar, uno con el otro. Entonces no pueden andar juntos, y en realidad no andan juntos, están juntos, pero ya es por otra razón. Es por eso que cuando explotan, y vienen los divorcios, vienen las separaciones, y viene todo. En el Edén con Dios no iba a pasar. Es por eso que ahora el apóstol Pablo nos dice, nadie conoció la mente del Señor. Es por eso que el mundo está caído. Nadie lo puede instruir, porque somos incapaces de instruir si no tenemos a Dios enseñándonos, instruyéndonos. Si no tenemos a Cristo instruyéndonos, nosotros no podemos instruir. La enseñanza es para las personas que han alcanzado la madurez, las personas que entienden los principios de Dios. Es por eso que usted encuentra el evangelio, no es que haya otro evangelio, dice el apóstol Pablo, pero usted encuentra un evangelio un poco más liberal, un evangelio relajado, un evangelio en donde se enfocan en otras cosas que son más humanas que de beneficio humano, que del beneficio espiritual para la transformación de la persona, para que la persona nazca de nuevo, conforme a los principios de Dios, elevadísimos de Dios, el evangelio de la prosperidad, en donde le dan énfasis y enfoque más a eso que a otras cosas. Ellos dirán que ellos están bien, y pues es que la palabra habla de todas esas cosas, pero todo en su justo nivel y medida. Primero lo espiritual cubre lo material, lo espiritual cubre el alma con todas sus pasiones, y en lo espiritual está Dios y están los principios de Dios. Está la transformación del hombre a semejanza de Dios. Cubre el alma con todas sus pasiones y sus anhelos. Es arreglada para que el alma refleje la gloria de Dios en sí misma, para que vaya caminando conforme a la voluntad de Dios. Y ese mismo espíritu, el espíritu de Dios, cubre el alma, pero también cubre el cuerpo, para que el cuerpo, nuestros miembros sean miembros de justicia, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra mente. Una mente siempre renovándose en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios. Siempre una renovación en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en la parte final de este versículo 16 del capítulo 2 de 1 de Corintios, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estamos hablando, para poder entender esto, tenemos que irnos a unos versículos un poco antes, para que nosotros sepamos cuál es la mente de Cristo. Y nosotros tenemos esa mente, pero también vamos a conocer cómo es que nosotros tenemos esa mente, la mente de Cristo. Y vamos a leer aquí mismo este capítulo 2, pero vamos a leer empezando en el versículo 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Qué nos reveló Dios? Después vamos a ver qué nos reveló Dios, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu.
¿Qué fue lo que Dios nos reveló por el Espíritu? Ahí viene la revelación del Espíritu, para que usted y yo podamos adquirir la capacidad de instruir. Primero tenemos que ser instruidos por Dios. Primero tenemos esa mente. ¿Quién conoció la mente de Dios? Para que esa mente de Dios, en la mente de Dios revelada, para en conocimiento de su voluntad, sea clara y viva en nuestro entendimiento, en nosotros, para que nosotros empecemos a conocer la mente de Dios, para que nosotros podamos comenzar a abrir nuestros horizontes a un entendimiento más grande, más profundo de quién es nuestro Dios y de todo lo que Dios en su sabiduría tiene para enseñarnos, para instruirnos. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu? Aquí dice que el Espíritu, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo escudriña. El Espíritu Santo lo escudriña todo en nosotros. Él conoce todo, Dios conoce todo en nosotros, todo, lo físico, nuestro cuerpo, nuestra estructura física, Él la conoce, Él conoce todo lo que es de nuestra naturaleza. Él nos hizo y Él es el maestro por excelencia. Él es el arquitecto, es el constructor, el creador, el hacedor por excelencia. Él conoce todo de nosotros. Dice, aún el Espíritu conoce lo más profundo de Dios. Entonces, si Dios envía su Espíritu para instruirnos, para que conozcamos la mente de Él, estamos recibiendo un regalo inimaginable, el mejor de los regalos que se nos pueden hacer, que nuestro Dios nos mande su Espíritu para instruirnos, para ser instruidos por el Espíritu. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Aquí está haciendo una analogía, o está dándonos un ejemplo acerca de lo que hace el espíritu de vida, el espíritu que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un espíritu, por eso estamos vivos. Tenemos una mente que piensa, tenemos una conciencia. Dios nos dio la capacidad de entender, de reflexionar. No sabemos qué capacidad tengan los animales, pero nosotros sabemos la capacidad que Dios nos dio diferente a ellos. Nosotros tenemos una conciencia que nos hace reflexionar el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal. Aun cuando el pecado está en nosotros, también están los elementos de la creación puestos por Dios. Para que llegue Dios y los eche a funcionar dentro de nosotros, para que nosotros podamos ya en su guianza, en Él, podamos echar a andar. Dios mismo nos echa a andar porque Él es el que lo hace todo. Nosotros no tenemos capacidad de nada. Y empiezan a funcionar para los que antes fueron instrumentos, dice, para la injusticia, para el pecado. Ahora son instrumentos de la justicia, todos los miembros de nuestro ser, nuestro cuerpo. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Nosotros conocemos quiénes somos, nuestros secretos están en nosotros. Nosotros conocemos lo malo que hacemos, los pensamientos malos que tenemos, conocemos todo de nosotros, conocemos los pensamientos buenos que también tenemos, conocemos las ilusiones, lo que nos lleva hacia adelante, lo que nos motiva, lo que nos hace sentir bien dentro de nosotros. Nosotros conocemos cómo nos acercamos a las personas y nos acercamos de una forma para recibir un beneficio de una forma equitativa, de una forma no egoísta. Dios lo conoce, uno mismo lo sabe en cómo se está acercando, que uno no lo quiera reconocer o que uno mismo se justifique a uno mismo conforme a esa distorsión por la cual Dios no quería que el hombre probara del fruto de ese árbol o adquiriera ese conocimiento del bien y del mal porque iba a ser distorsionado. Nosotros lo sabemos lo que está pasando dentro de nosotros.
Sabemos qué espíritu es el que nos mueve cuando caminamos, cuando nos movemos, cuando hacemos algo, cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Nosotros lo sabemos. Solamente el hombre, el espíritu del hombre que está en el hombre, conoce cómo es el hombre. Pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Por menos esas expresiones. Y conforme hablamos, dicen, este es así. Pero en realidad, quien más se conoce es uno a sí mismo. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie más conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es una verdad tremenda. El único que conoce a Dios es su Espíritu. Y ese mismo Espíritu es el que Dios envía a nosotros para que sea nuestro consolador, para que sea el que nos guíe, el que nos lleve por el camino, el que nos dé un nuevo sentir, el que enriquezca nuestra vida, el que nos haga llegar al Padre con la pureza que el Padre quiere de nosotros, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence de pecado porque todos somos pecadores sin Cristo. Porque caímos, porque pecamos, porque pecó nuestros primeros padres y ya venimos así. Y potencialmente traemos esa tendencia, ese pecado de desobediencia, como les estaba diciendo al principio, y de rebeldía, potencialmente para ser manifestado. O sea, somos un producto que ya agarró un defecto, no un defecto de fabricación, porque Dios nos fabricó bien, solamente que después de la desobediencia y ya todos los que hemos nacido de nuestro padre Adán y de Eva, y ya todos venimos en esa misma condición. Nadie conoce a Dios más que su mismo Espíritu, es el que lo conoce. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Los cristianos, cuando venimos a Cristo, no recibimos el espíritu del mundo. Ese ya lo tenemos en mucho, ya lo tenemos en abundancia, sino el espíritu que proviene de Dios. Pero ¿para qué recibimos ese espíritu que proviene de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es una verdad tremenda. Para que usted y yo sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios? Gracia inmerecida. Misericordia inmerecida. Al acercarnos a Él, nuestra vida es bendecida, es bienaventurada. Una conciencia que adquiere la lucidez de lo que es verdadero. Nosotros podemos cauterizar nuestra conciencia conforme a que nuestra maldad continua se cauteriza nuestra mente, y muchas de las veces Dios, cuando el hombre no quiere entender, lo entrega a una mente reprobada. Cuando el hombre no quiere y es rebelde y es necio y se aleja de Dios y no quiere nada con Dios, no quiere saber nada, entonces no quiere tener a Dios en cuenta en su vida. Entonces Dios lo entrega a una mente cauterizada, a una mente cautiva de su propio razonamiento, y se entregan a inmundicia. Pero nosotros no. O sea, nosotros recibimos el Espíritu de Dios para que todo lo que es del espíritu del mundo se vaya desvaneciendo, y todo lo que viene con el Espíritu de Dios, viene la salvación, porque Jesucristo dijo: cuando el Espíritu venga, Él me glorificará a mí. El Espíritu de Dios glorifica la obra de Cristo en nuestros corazones. El Espíritu de Dios glorifica al Padre como nuestro Creador. El Espíritu de Dios, la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, la vida de Cristo con todos sus mandamientos, lo glorifica en nuestra mente, en nuestra conciencia. La conciencia es un lugar supremo. La conciencia es un lugar grande, preponderante. No sé, esa palabra no me sale bien, pero un lugar de lo más importante. Nosotros, porque ya existe el discernimiento del bien y del mal cuando nosotros empezamos a adquirir conocimiento, el conocimiento que viene por medio del Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha conseguido. Y también dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, enseñadas acá en la tierra, aunque hayamos sido instruidos acá en la tierra por nuestros padres que nos educaron conforme ellos pensaron que estaba bien, y nos enviaron a instituciones para enseñarnos a leer y escribir, y todo eso es bueno. Cuando dice sabiduría humana, nos está hablando acerca de cómo nosotros podemos manejar las cosas. En la política se da mucho eso. Una persona que no es buena persona,
pero tiene una forma de hablar envolvente, que cautiva los corazones, las mentes de las personas y los hace rendirse a la causa que él está defendiendo, a su causa. Y habla, dentro de lo que él habla de cosas que él no siente, habla de cosas en las cuales también si es un político que está prometiendo muchas cosas para que la gente escuche y para que la gente se rinda a su causa y lo apoye y al final él triunfe y llegue al lugar donde él quiere llegar. Pero muchas de esas cosas son palabrerías. Al final de cuentas él no está dispuesto a hacer nada de lo que, o muy poco, o solamente tapándole, como decimos en mi tierra, en mi pueblo, un ojo al macho, para que la gente diga, oh mira, sí hizo algo, pero la mayor parte de lo que dijo se quedó en la nada. Pero sí convenció por esa inteligencia y esa sabiduría con la que él movió su lengua, su forma de hablar. Nosotros, el Señor no nos ha enseñado a que nosotros seamos así de esa forma. El Señor nos ha enseñado para que las palabras de nuestra boca sean verdaderas, como le dijo la mujer de Elías, pero le dijo, ahora entiendo que la palabra de Dios es verdad en ti. Ahora entiendo que la palabra de Dios es verdadera en ti. Y la palabra de Dios tiene que ser verdadera en nosotros. Porque si no es verdadera en nosotros, entonces solamente estamos hablando como políticos del mundo. Y nosotros no somos políticos del mundo, nosotros somos personas transformadas y con un nacimiento en el Espíritu, con un nuevo nacimiento del conocimiento de Dios y el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Esos somos nosotros. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ya ve, las que enseña el Espíritu que conoce la mente de lo más profundo de Dios, que conoce a Dios, y el Espíritu que nos revela la mente de Dios y la pone a nuestra disposición para que esa mente penetre a nosotros y los principios se incrusten en nosotros y sean parte de nosotros, parte de la nueva criatura, como dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y como también Cristo dijo, el que quiera seguirme, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. O sea, la negación a nosotros mismos. Con lo que dijo Pablo, ya no vivo yo. O sea, ahora ¿quién vive? Ahora vive Cristo en mí. O sea, niéguese a sí mismo cada día y tome su cruz, dijo Cristo, y sígame. Seguirlo a Él. Quiere decir aprender de Él. No seguir a nadie más, sino seguirlo a Él para aprender de Él. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, o sea, viviendo una vida en donde lo espiritual es lo que tiene importancia en la vida. Yo voy a leer otra versión que dice aquí, que tengo aquí en el teléfono. Dice, pero Dios nos dio a conocer todo esto por medio del Espíritu, de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie sabe lo que piensa otra persona, solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, al decir su Espíritu es que nos está diciendo que nos dio su mente. Nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos palabras que nos dicta la inteligencia humana. Aquí ya dice un poco más claro. No hablamos con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. En esta versión dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, y aquí dice, cuando hablamos de lo que Dios nos ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. Y esta es una realidad, que los que no tienen el Espíritu de Dios nunca van a aceptar las enseñanzas espirituales. Pero nosotros que sí tenemos el Espíritu de Dios, nosotros sí
si aceptamos las enseñanzas espirituales. Es más, nos buscamos regir por las enseñanzas espirituales. Dice, vamos a leer el 13, que dice: cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. El 14 dice: pero el hombre natural, acá dice, los que no tienen el Espíritu de Dios, que es el hombre natural, no aceptan las enseñanzas espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Pues las considera una tontería, porque para él son locura, y no las puede entender, porque las considera una tontería, y tampoco puede entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios. 15 dice: en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Porque se ha de discernir espiritualmente, dice aquí, y no lo pueden entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bueno, aquí dice: en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender, a quienes lo tienen. Como dice la Biblia: ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Cuando nosotros empezamos a pensar como Cristo, está hablando, está reflejando que tenemos el Espíritu de Dios. Por eso en esta otra versión dice: pero ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, porque Cristo es el que vino a revelar a Dios por medio del Espíritu. El Espíritu siempre ha trabajado. Por eso Cristo dijo que el único pecado imperdonable era la blasfemia en contra del Espíritu Santo, porque es el único pecado en que Dios no nos perdona, porque el Espíritu Santo vino a darnos la conciencia de nuestra existencia, vino a limpiar nuestra conciencia por medio del conocimiento de Dios, y ese conocimiento de Dios nos llega por medio del privilegio que ahora recibimos por medio del sacrificio de Cristo Jesús, para poder volver a la presencia del Padre. Entonces, si nosotros no tenemos a Cristo, no tenemos al Padre. Por eso dice: si no tienen al Hijo, no tienen al Padre. Si no tenemos a Cristo, no tenemos al Padre, porque Cristo es el que nos lleva al Padre. Y que Dios me lo bendiga.